Camille Claudel, Yayoi Kusama, Leonora Carrington, Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, artistas emblemáticas que alcanzaron la fama mundial en gran medida gracias a que sus vidas fueron llevadas al cine. Ellas fueron artistas que tuvieron adversidades, vivieron dolor físico, carencias afectivas, mujeres que emprendieron viajes a veces forzados y en otras ocasiones como una forma de escape o de huida. Pero lo más importante es que fueron mujeres que tuvieron un pensamiento adelantado a su tiempo, un pensamiento intrépido y que salieron a dar la batalla al gran mundo del arte solo con su talento y voluntad. Ellas fueron capaces de crear obras de arte conviviendo con el amor y la desilusión, con la razón y la locura, con la abundancia y la pobreza. Nos legaron sus obras, pero también nos legaron una forma de vida. Para algunos es un objetivo, a otros simplemente les llega porque se lo merecen. Francisca, ¿tú qué opinas de la fama para los artistas? ¿Es buena, ayuda o a veces es una molestia? Pancha, por favor. Pancha, sí. Del asunto de la fama es absolutamente relativo, porque no sé cómo lo explico. Yo no me considero famosa. ¿No? No me considero famosa. Hay amigos que me dicen de que soy una artista destacada. Sí. Y yo estoy ignorante de eso. Quizás porque has aparecido mucho en la prensa, te hacen entrevistas, artículos, a lo mejor por eso se considera que tú eres una artista famosa. Yo te considero famosa. Claro, pero yo no lo considero así, lo siento. Entonces la fama puede, cuando se tiene, lo importante sería no tomarle el peso, no considerarla. Y yo tengo amigos famosos y son realmente famosos porque la vida los ha tratado bien. O sea, me considero una artista exitosa. Es distinto. Que es distinto. Claro. Me considero una artista exitosa, he logrado hacer casi todas las cosas que me he propuesto. Y claro, por supuesto que ha ayudado la prensa en eso, la televisión ahora. Pero hay una diferencia entre fama y éxito. Sí, seguro. Bueno, tú estás hablando justamente de lo que has hecho, en fin, y tú tienes una enorme trayectoria. Egresaste como escultora de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Fuiste seleccionada por un curador holandés para irte becada a la Real Academia de Holanda, ¿no es cierto? Estuviste allá varios años estudiando, viviste allá. Has hecho una cantidad grande de exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero, individuales y colectivas, e hiciste una retrospectiva de tu obra en el año 2007 en el Museo de Artes Visuales, el MAVI, que tuviste, a partir de esa exposición, dos grandes premios súper importantes. El premio de la crítica, que es un premio muy prestigioso, es un premio serio de los críticos de arte, y también obtuviste el premio Altazor, que es un premio que daban los colegas artistas, los pares. ¿Qué significó para ti obtener ese premio? Creo que fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. O sea, me recuerdo bien ese momento cuando puedo recordar que empecé con un texto, un pequeño texto, que decía de cómo y por qué llegué hasta aquí. Como he llegado a tantas partes, en historia larga, lo que es peor, confusa. Asalto a una joyería, cuyo conocimiento no tenía o tenía aún. Al parecer tuve cómplices, cuyos nombres y apodos supieron tanto ellos como los míos. Lo único que supo algo y con cierta certeza fue la policía. Es hijo de ladrón de Manuel Rojas. Ya, perfecto, sí. Bueno, el premio Altazor, todo esto se transmitía por televisión.
Entonces Sí. era un fenómeno. Yo me acuerdo que lo veía, en la casa lo veíamos todo. Entonces, bueno, de algún modo significa que tú eres muy respetada y muy querida. Y tal vez algo de ese cariño pudiste sentir cuando estuviste aquejada de COVID. Sí, es que eso fue realmente algo que a mí me marcó mucho, porque pienso que yo volví de nuevo a la vida después de haber estado 12 días en coma, Sí, volví a la vida y fue como un regalo de nuevo, pero yo sé que la gente que estuvo ahí conmigo, las velatones que se hicieron, son la fuerza que me trajo de vuelta. Yo no creo que haya sido un milagro de Dios o algo así. Yo creo que fue la energía de la gente que puso en mi recuperación. Y ahí descubrí realmente que era una persona querida. sí, sí. Como te había dicho en alguna oportunidad, nosotras no nos conocíamos, pero tenemos algunos amigos en común y a mí me llegaban los mensajes por el WhatsApp de a una hora determinada, conectarse para pensar en la Pancha Núñez, se hicieron cadenas de oración, ¿no es cierto? Y publicaciones para pensar en ti y desear que salieras pronto de esa situación, ¿no es cierto? Porque Bueno, fue, lo lograron. sí, la fuerza mental. Además que fue antes de que estuvieran las vacunas disponibles. Claro, no, fue en el momento peak del COVID. Y bueno, el asunto complicado fue que uno cuando está al borde de la muerte, antes de estar sumergido en la muerte, uno pasa por el limbo. Y ahí descubrí que el limbo existía y que todos tenemos nuestro propio limbo que cruzar. Ah, Y es una experiencia que, es una experiencia traumática, incluso sí, mi vida la resumo ahora como antes o después del COVID. sí, sí. No, y una experiencia que no todos tienen, porque una cosa es estar enfermo, hospitalizado eventualmente, pero pasar ya por la intensidad de ese proceso igual es distinto. Bueno, gracias a los cuidados que te brindaron, tanto en el hospital Sí. como tu familia, tus hijas, ¿no es cierto? Y todo este cariño que se te hizo llegar, hoy estás recuperada o recuperándote todavía, ¿no es cierto? Y dispuesta a vivir esta nueva etapa de la Sí, vida. lo que pasa es que uno después de esa experiencia traumática, además de que uno después empieza a reconocer los olores, las texturas, los sabores, y todo es como empezar de nuevo. Incluso olvidé leer y escribir, Ah, mira. tuve que aprender de nuevo. Y cuando aprendí a leer de nuevo, gracias a mi hija mayor que me cuidó, Ajá. aprendí a leer de nuevo y tomé una enciclopedia, ¿cómo se llama la enciclopedia? Bueno, no importa, una enciclopedia ilustrada, y me leí los 12 tomos de la enciclopedia en un mes. Oh, Y era empezaba como todo. que estaba recuperando. Oh, esto lo sabía. Claro. Después, oh, esto también lo sabía, pero qué bueno. Estabas como reseteándote, recuperando Todo. toda la información. Pero incluso me llega hasta el día de hoy. Por ejemplo, hace una semana estaba trabajando en unas esculturas de Plumavit, forradas con género, con cola. Y me parecía que yo había estado ahí, en ese mismo instante, haciendo lo mismo años atrás. Entonces era como todo un nuevo descubrir. Sí. Y no deja de ser interesante. No, claro, porque es como un ciclo, ¿no? Un círculo. Francisca, tú ahora volviste a tu casa, ¿no es cierto?, con tu escultura, y estás viviendo hace un buen tiempo acá en la zona central, digamos, en Valparaíso. Es que me vení por la quinta región, ha sido, creo que hace unos 10 años atrás yo vivía en la Plaza Chaurren. No tengo muchos recuerdos de ello, porque caí en el barrio Sí, donde hay de todo, claro. a toda hora, Muy bohemio. muy bohemio, entonces no tengo muchos recuerdos, me hace estado etílico yo creo. De ahí volví a Santiago y después, poco antes del COVID, volví a Laguna Verde, donde creo habían estado unos años atrás. Sí, sí. Y volví a mi casa, no recordaba mi casa, por supuesto.
No, y espérate a abrir cajones con fotos. Yo decía, pero ¿y este personaje quién es? Así que fue todo un De aprendizaje. todo un aprendizaje de nuevo. Francisca tiene Pancha, Por favor. tiene ubicado su taller en Valparaíso, como decíamos, pero exactamente en la localidad de Laguna Verde. Vamos a conocer su taller. Bueno, vives ahora en Laguna Verde, ¿no es cierto? ¿Qué te ha proporcionado el paisaje de Laguna Verde? Laguna Verde ha sido muy importante para mí, ha sido sanador, porque tengo una humilde morada, pero ahora tengo un patio, tengo plantas, veo los pajaritos, tengo puestas de sol increíbles, tengo aire puro. Sí. Laguna Verde ha sido muy, muy, muy acogedor para mí. Pero de alguna manera es igual como vivir en una especie de frontera, ¿no? Está la naturaleza benefactora, pero también los riesgos de la naturaleza. Los incendios, por ejemplo, en Laguna Verde. No, tenemos problemas graves. Tenemos problemas cuando los camiones no quieren repartir agua. Ah, claro. O algunos inescrupulosos que suben el precio. También. No, tiene sus gajes. Vivir allí. Hay que ser un poquito valiente. Sí, a eso quería llegar, que es algo que tú tienes, una muy grande fuerza interior, ¿no es cierto? Y el hecho de vivir también en Laguna Verde implica eso, o sea, poder desafiar, ¿no es cierto?, esa soledad eventualmente y desafiar los imperativos que pone la naturaleza. Aunque no creas, de repente la soledad es abrumadora. Y sobre todo uno que es como medio farandulero, le encanta la farándula y todo eso. He tenido que restringirme, pero ha sido recompensado. Sí. Y tu taller en el fondo es lo que te acompaña, ¿no? Y en tu taller hay un elemento que es muy atractivo, que es un banco carpintero, bien robusto, añoso, ¿no es cierto? Esa fue la única herencia que me dejó mi segundo marido. Bueno, yo creo que es una herencia importante, ¿no? Es que no puedes zapatear arriba de ese banco. Exacto, sí. O sea, es como un elemento de estabilidad también. Sí. Y da la impresión... Y además hay altar, ahí nadie se mete, nadie me toca nada. A eso quería llegar, porque da la impresión de que tu taller, al margen de que estés trabajando o usando las herramientas, se ve todo como bien ordenado, hay como una distribución de las cosas que parece que cada herramienta tuviera su lugar. ¿Eres muy disciplinada con tu taller, con tu trabajo? Soy muy disciplinada, por grande o pequeño que sea, siempre mantengo el orden, porque es una cosa innata de que estás trabajando y necesitas la tijera, y no te vas a estar dando vueltas para buscar la tijera tiene que estar ahí, claro, al tiro. A mano. Es la inmediatez de la creación, por decirlo así. Entonces tengo un orden que pareciera que está todo desordenado, pero yo conozco mi orden. Y soy muy disciplinada en eso.
Soy disciplinada también en las horas de trabajo. Tengo un horario rígido para trabajar, que lo tengo que mezclar con todo el asunto doméstico también, claro, ¿no? las Porque hay cosas, que lavar platos, hay que cocinar, hay que comer. lavar ropa. Sí. Pero tengo mi disciplina, como una palabra, pero Te has organizado, impecable. digamos, claro. Sí, o sea, es algo que ya tienes incorporado. Claro. Porque, por ejemplo, esto del banco carpintero que tú mencionas fue muy importante en mis tiempos donde yo vivía en Holanda. Porque allá, como el espacio es pequeño, los talleres también son pequeños, y arriendan lo que es el banco carpintero. Ah, te lo arriendan. Te Ya. arriendan el banco con un mueblecito que se llama plató, que tú abres y tienes todas tus herramientas, ordenaditas, todo, tienes tu candadito, tus materiales abajo del banco. Ya, ya. Y todo es el espacio con el que cuentas. Entonces tienes que adaptarte Tienes que adaptarte a eso. y como se comparte, ¿no? Porque si se arrienda, tienes que ser Claro. respetuosa con el uso del Claro, material. bueno, los holandeses son muy ordenados, muy respetuosos de los bienes ajenos. Entonces no había gran complicación para mantener eso. Mira, no me habría imaginado que se arrendaba, porque no me, Sí. no me imagino, no sabía. Francisca, tengo entendido que tu padre tenía un taller mecánico, tu mamá era modista. ¿Será que de ellos heredaste un poco el gusto por lo manual, por la manualidad, por estar en contacto con los materiales, las herramientas? Bueno, mi niñez y mi adolescencia fueron marcadas por mis padres. Mi padre adoptivo, que le fue dada una adopción muy temprana edad, era, porque falleció, pintor de autos. Entonces yo fui una chica de garage. Ah, Entonces mi padre me llevaba al garage para que le ayudara a batir la pintura. la pintura al duco. La que pintura es- del truco. Entonces te enfrenta al tarro de pintura, revolviendo 2 minutos reloj para Claro. un lado, 2 minutos reloj para el otro. No es más o menos nomás. Entonces empieza a armarse el color y empieza a hacerme agua a la boca. Y con mi madre, que era modista, tuve el placer de aprender sobre telas, que la incluyo en mis trabajos de repente. puntos. Claro, el coser a máquina, que me ha ayudado mucho en todo mi proceso creativo. Sí. Realmente muchas veces intervengo las formas con textiles. Es más dúctil, ¿no es Más cierto? dúctil. Tiene otras cualidades, el Claro. género, el textil. Sí. Tú viviste tu juventud, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, Sí. en los años 80, un periodo bien convulso de la historia de Chile, convulso por los acontecimientos políticos, ¿no es cierto?, sociales, pero también hubo un momento en los años 80 en que comenzó como una apertura cultural, ¿no es cierto? La gente se empezó a reunir, a hacer cosas culturales, de ahí vienen como quedaron en la memoria colectiva los lugares como el barrio Bellavista, la Plaza del Mulato, por Sí. ejemplo, ¿no es cierto? Y tengo entendido, dicen las malas lenguas, que tú fuiste muy activa en esa época, que estabas como un poco haciendo varias cosas. Sí, sí, el tiempo de los 80 es un tiempo crucial en mi vida. Y como tú dices, el Bella. Si yo fui del barrio del Bella. Fui la reina de Bellavista, o yo pensaba por lo menos. Sí. Pero tuve la oportunidad de conocer a grandes pintores de la época. Tuve en la Chile, yo no soy de la generación de los 80, en realidad. La generación de los 80 es una generación mayor a la mía. Pero Yo soy una isla. ¿Ya? Estoy en medio, en la isla, entre los 80 y los 90. Y en los años 90 conocí a Isabel Mayor, a Omar Gatica, que acaba de fallecer, Sí, sí. a Ismael Frigerio, Jorge Tacla, el dibujo certero de Eva Lefebvre. Y había mucha efervescencia en los 80, una efervescencia de propuestas. Sí. Porque por un lado estaban los intelectuales, ¿no? Con Nelly Richard,
Lottie Rosenfeld, Daniel Eltit. Claro. Y por otro están los bohemios, ¿no? Que eran los pintores. Entonces había una efervescencia política, por supuesto. Y yo era como mentolato, como que está en todas partes. Sí, eso he escuchado, porque compartiste, como tú dices, con muchos artistas de la Muchos todos jóvenes, diferentes. diferentes, y también estabas como bien activa en una cosa social y política. Sí. Bueno, pertenecía a la Asociación de Plásticos Jóvenes, a la Juventudes Comunistas, también anduve pintando mis murales por ahí. Ya. Y sí, tenía un compromiso social. Tenía un compromiso social, cosa que ahora aún creo que mantengo. Todavía creo que soy todavía, me nombro a mí misma como una resentida social. Ah, sí. Sí. Ah, pero una resentida social buena, porque Sí. construye, tu arte es optimista y el construir una obra ya es algo como positivo, ¿no es cierto? Sí, no, la creación, no, la creación es una maravilla. Yo una vez se me ocurrió grabarme mientras estaba trabajando. ¿Ya? Y me di cuenta que hablaba todo el rato. ¿Estabas Hablaba sola? todo el rato así, sola, sí. Ya. Decía, no, voy a borrar este blanco por aquí, voy a poner un amarillito por acá. Ay, si no me resulta, no importa. Lo borro nomás. Y hablo todo el rato. Ah, pero qué bueno. Increíble. Parece que yo también hablo sola. Tengo un vecino amigo que me dice, ¿qué? A cada rato, ¿qué? Digo, no, si no estoy hablando contigo. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de esta generación. Tú haces un hincapié que no es menor. Yo, de hecho, sentía que eras como de la generación del 80, a la que Mila Niverit ya nombró promoción 80, pero efectivamente eres un poquito menor. Tú coincides con Pablo Domínguez, por ejemplo, en Holanda, ¿no es cierto? Sí. Viajaron a Holanda, pero tu arte es como que toma un poco todo el espíritu de la época, ¿no? La vuelta a la pintura, ¿no es cierto? Sí. Salir a la calle, en fin. Entonces, tu escultura, siendo escultura, tiene como un componente fuerte pictórico. Sí, yo me siento muy relacionada con los pintores más que con las escultoras. Porque bien tenemos escultoras nosotros notables, que vienen directamente de Marta Colvin, ¿no? Francisca Cerda, Patricia del Canto, Verónica Astaburraga. Sí. A ver, ayúdame. Tenemos Bueno, ahí me a acuerdo de Laura las Castro. antiguas, la Rebeca Mate. Ya, pero que después vino otra generación. Sí, que la son damas que generación están absolutamente vigentes. más cercana a la tuya, sí, la Sandra Santander, que es de Concepción. Claro, también. Y por otro lado hay escultoras más jóvenes, con Elisa Naranjo, Paula Rubio, La Cinia Ramírez, la Cinia Norma Ramírez. La Norma Ramírez, La Soledad Omeñaca. también. Sí. Entonces, este país hay muchas escultoras, Sí. como género. Sí. Pero Yo diría, también, perdona, hay muchos pintores y todos buenos, todos buenísimos. Entonces, generacionalmente yo me relaciono más con los pintores, porque de alguna u otra manera yo me encuentro que mi escultura es un pretexto para la pintura. mira, o sea, tú quisiste a lo mejor en algún principio pintar. Exactamente, yo cuando entré a la Universidad de Bellas Artes, yo no conocía la escultura aparte de los monumentos populares, monumentos militares, por decirlo así, ¿Ya? ¿no? Estatuas. La estatua. La estatua. Conmemorativa, la estatua conmemorativa. Como conmemorativa. Pero mi intención cuando entré a la Escuela de Bellas Artes era aprender a pintar como los pintores de la generación del 13. No sabía yo en realidad que me iba a encontrar con la escultura. De hecho, me encontré en un momento de socavón, delante de una piedra, con un cincel en la mano, no sabía qué hacer. Realmente no sabía qué hacer. La piedra solamente estuve 6 meses trabajando en ella y solamente logré achicarla. ¿No te resultaba cómoda entonces la piedra? No. ¿Qué es lo que te resulta cómodo, tus materiales ¿En preferidos? este minuto o durante el tiempo? En general, entiendo que la madera... Bueno, en realidad, las primeras esculturas que hice eran unos huevos gigantes
de estructura de la poda de la parra. ¿De la poda de la parra? De la poda de la parra, ¿Ya? hice unos huevos recubiertos con papel de diario. De esos huevos después salieron brazos, manos, piernas, cabeza. Y los materiales generalmente era papel de diario, madera, género, yeso, múltiples materiales en una sola escultura. Pero el cartón me parecía más cómodo que ninguno en un tiempo, porque aún así como me llamaba mal llamada escultora del papel del reciclado, del reciclo, en esa época, en los años 80, cuando yo empecé a hacer escultura recién, el cartón era apreciado. Sí. Vivía gente del cartón, de la recolección del cartón. Entonces, no es un material de desecho, y todavía no lo es, porque todavía está por ahí, por ejemplo, la bombonera de la abuelita en cartón. De cartón. Sí, es como un mal concepto ahí, o un mal uso, digamos, de esos materiales. Generalmente los periodistas dicen de una manera fácil, material de desecho, material reciclable, pero justamente es súper noble. Ya, lo que pasa es que se tendría que llamar materiales inusuales. Pero para ti son muy comunes. Para mí yo me siento cómoda con ellos, porque en realidad lo que hago yo con la escultura es cortar, es como la primitive action, una acción primitiva, es cortar, pegar, clavar, atornillar. Como tampoco tengo método, ni tengo, a ver cómo decirlo, una escultura puede nacer de cualquier forma, o por la materia misma, o por a través de un dibujo, o a través de un texto, una idea vaga. Pero algunas veces tengo que concentrarme en lo que va saliendo, entonces también azaroso de repente los resultados. Pero en el camino uno va eligiendo ahí por qué camino va, en el momento en que está concentrado en la creación. La creación está cuando las musas están contigo. Sí, a veces se van. A veces se van, están de vacaciones. Tenemos en Chile, yo diría, una historia importante, ¿no es cierto?, de escultura chilena que tal vez viene desde Rebeca Mate a principios del siglo XX y que luego se consolida con Marta Colvin, Lili Garafuli, ¿no es cierto? Queremos recordar a Marta Colvin a través de un registro que tenemos de ella del programa Demoliendo Muros de 1983 y de esa manera rendirle un homenaje. La escultora chilena Marta Colvin, que ha triunfado en Europa en un ámbito tremendamente difícil, hace 30 años que está por estos lados. En visitas sucesivas y después del 70 en una permanencia regular, tiene ya a su haber toda una exploración de la escultura en un ámbito, como decíamos, tremendamente difícil y duro, pero a pesar de eso, su obra ha logrado y está en este momento en el primer plano de la creatividad en el viejo continente. Marta, ¿cómo fue tu llegada a París, a Europa? ¿Cómo fueron tus primeros años y cómo fue tu desarrollo posterior hasta el día de hoy? Yo voy a ensayar de resumir. Llegué invitada por el gobierno francés con una beca. En ese momento yo era ayudante de la Escuela de Bellas Artes, había estado formada en Bellas Artes por Julio Antonio Vázquez, había tenido la ayuda de muchos escultores que están actualmente en Chile, Lili Garafuli. Yo arribé venía de provincia. Y bueno, los primeros años en Francia fueron duros, siempre es duro no tener la lengua, la falta de familia, la nostalgia que significa, pero todo eso yo creo que son acicates para poderse expresar con
mayor profundidad. Y además yo creo que en mi obra ha jugado mucho la suerte. Yo llegué a Francia y me inscribí al curso de Satkin, de Ossip Satkin, y naturalmente que en la Escuela de Bellas Artes había un carácter bastante severo para formar un alumno, en el curso de Julio Antonio Vázquez, al menos, y la primera obra que me pidió el maestro como expresión era recuerdo que era, la academia se llamaba La Grande Chaumière, había un tipo joven que posaba así, y teníamos 15 días para realizar la obra. Yo tenía bastante experiencia ya en Chile y pude hacer una figura que es muy plástica. Y entonces tuve verdaderamente la primera palabra de encouragement, como dicen aquí, en fin, de mi maestro, de Julio Antonio Vázquez, que frente al curso dijo: vean ustedes como esta niña que viene de Chile y que nos trae la savia de Chile, etcétera, en fin. Y eso ya fue como darme verdaderamente la seguridad de que yo podía hacer algo. La suerte, pienso que tú dices tener, es y está relacionada directamente con lo que tú haces. La suerte, entre comillas, es haber permanecido fiel, ¿no?, a las raíces culturales latinoamericanas, Así es, ¿no?, donde tu escultura tu claro, está tremendamente conectada, claro, es un reflejo directo de eso. Y yo eso me alegra mucho oírtelo decir, porque yo tuve la tentación con todos estos grandes maestros de copiarlos, de seguir las huellas de ellos. Y si yo pude salvarme, porque en un momento lo hice, en un momento estaba tan influenciada por ellos, lo hice porque voluntariamente, es decir, con voluntad, yo dije: yo no puedo seguir copiando a Europa cuando en Chile hay cosas tan maravillosas, y en América. Y entonces comencé a viajar por América. Y Machu Picchu fue decisivo en mi vida de artista. Yo dije: si yo no puedo inspirarme en esto, o sea, no vale la pena que yo haga nada. El mito y la magia, Marta, están en la base del comportamiento de las culturas andinas. ¿Cómo se reflejan y de qué manera están presentes en tu obra? En fin, y yo trato naturalmente de expresarme recordando las leyendas, todo lo mítico que nosotros tenemos. Esta figura, por ejemplo, yo la llamo Toki. Está hecha en una vieja madera y mis volúmenes y mis espacios tratan de expresar ese personaje que existe en nuestra historia casi ancestral araucana. En su taller de París, Marta Colvin y su esposo están acompañados de las obras que han salido de sus manos y que son un orgullo para Chile cada vez que se exhiben en los museos y galerías europeas. Bueno, Marta Colvin fue una artista tremendamente importante para Chile y Latinoamérica. Este registro que acabamos de ver se hizo en Francia, donde ella vivió mucho tiempo. Y ella trabajó a lo largo de su vida con distintos materiales: metal, piedra, también madera. Y la madera, curiosamente relacionándola contigo, ella solía pintar muchas de sus piezas de madera con color, las pintaba. Entonces me pregunto yo, te lo pregunto a ti, si acaso el color potencia el volumen de ese cuerpo, ¿le da un plus a la escultura pintarlo? Yo creo que sí. Y sobre todo en la obra de Marta Colvin, porque Marta Colvin, como lo dice en el mismo video, fue transgresora en su época. Sí. En una época difícil donde la escultura era básicamente masculina, ¿no? Sí, sí.
Entonces, ella tiene un trabajo importante relacionado con la cordillera, Lo latinoamericano. lo latinoamericano. Y el color, en realidad, es novedoso para la época. Sí, sí. Yo tuve el placer de ver una escultura de Martha Colvin, no es poco vista, ¿Ya? en la iglesia de los benedictinos en Santiago. Ah, ya. Hay un Cristo, para mí fue muy impresionante porque es un Cristo hecho con maderitas. ¿Trozos? No de madera, con trozos de madera. No pulidos, nada. Es que es realmente hermosa. Ah, O sea, a mí esa cultura a mí me abre un mundo del se puede hacer esto, del puede ser osado. Y lo del color, en la obra de Martha Colvin yo creo que es muy simbólica, y ese... interesante. Ese se puede, esa fuerza tuya, la tienes en forma innata, ¿no? O sea, siempre hay algo en tu vida, ¿no es cierto?, que a lo mejor te hace detenerte, pero luego volver adelante, salir adelante. Yo he cerrado la puerta de mi casa muchas veces y ahora allá del mar. He pasado por momentos también de muchas adicciones, incluso hasta las carreras de caballo, para no decir menor. ¿Ya? Y he tenido que cerrar facetas de mi vida así drásticamente, o sea, por sobrevivencia. La vida y obra de Francisca Núñez, de Pancha Núñez, son inseparables. Posee todos los elementos que convierten a un artista en un ícono. Una vida llena de peripecias y una obra original con un estilo único que traspasa todas las épocas. Gracias, Pancha. Gracias a ustedes por traerme por acá, ha estado muy interesante. Ha sido un placer contar contigo y nosotros nos vemos en otra oportunidad.